Ok. Bueno, ¿cómo estamos? Vamos a continuar hablando de la muerte. Vamos a repasar un poquito lo que hablamos el otro día, primero para entrar en onda. Dijimos el otro día que por lo general cuando pensamos en muerte, pensamos en algo que se termina, en un fin. Y bueno, en eso nos dimos cuenta que lo relacionamos con el mundo material, la materia, como materia que es nuestro cuerpo, está expuesto a las leyes de tiempo, espacio de nuestra realidad y por lo tanto tenemos una vigencia y un toque, o sea, un lugar, un momento donde se termina esta existencia. También en ese sentido la vimos como un límite y recordamos un poco cuando hablamos de límites, que límites lo veíamos como tenía dos facetas en realidad. Podemos verlo como impedimento, imposibilidad, limitaciones. En ese caso nos limita a hacer algo y la muerte entonces podríamos ver como un límite de nuestras vidas, de continuar viviendo. Y también cuando hablamos de límites vimos que también tiene su lado positivo. El límite es que sería el marco de seguridad que nos brinda, uniendo ambos temas. Y en este sentido, también aquí podríamos ver la muerte como un marco que nos brinda un periodo desde el nacimiento hasta el final de nuestra existencia, donde conocemos las reglas, donde sabemos qué podemos hacer o cómo movernos, y entonces también sería una especie de seguridad o lo que en nuestra vida podríamos llamar responsabilidad. Y Dafka, perdón, en hebreo, justamente esa finitud, el conocer esa finitud de la muerte, nos da la posibilidad de que valoremos y apreciemos la vida, el tiempo que estamos acá, y que le demos un significado o un valor agregado, digamos, no tanto en cómo hacemos, en qué hacer, sino cómo hacemos las cosas. Y no sé si recordamos, pero acá amerita hablar de las personas cuando muchas investigaciones que se hacen de personas terminales, recordamos sí que generalmente se arrepienten de determinadas cosas y son de cosas que no hicieron en la vida. Pero lo importante no es que no hayan hecho las cosas, sino qué cosas no hicieron. Porque allí el foco es en las respuestas, lo que se descubre es que las cosas que no llegaron a hacer no son, por ejemplo, haber tenido éxito en un negocio o qué pena que no me dio tiempo de levantar tal imperio, sino cómo usé mi tiempo, cómo viví la vida en el sentido emotivo. ¿Qué tiempo perdí sin estar, por ejemplo, con mi familia? Qué pena que no estuve a tiempo de abrazar a mi amigo antes de esta situación, o de no haber pedido perdón a alguien que tuvimos tanto tiempo alejados, o de no haber resuelto un conflicto. Entonces vemos que un poco no, el foco está en aquello que no hicimos para vivir mejor la vida, para vivir mejor en el sentido de sentirnos mejor, de estar alineados con una emoción superior, o que no fuimos todo el tiempo de acuerdo a valores que sí creíamos que teníamos, pero que no siempre actuamos en nuestra realidad como eso, de acuerdo a estos valores. Y por otro lado, también muerte, entonces vimos como algo que se corta, y en ese sentido como una separación. Y si es una separación de la vida, entonces he estado pensando que de repente podríamos ver la vida como un adiestramiento para esa separación final, ese corte final que sería la muerte. Porque nuestra vida está llena de separaciones o de partidas o de cortes. Cuando nacemos, primero
de vivir juntos dentro de nuestra madre y muy pegados, nos separamos. Luego seguimos separándonos más, cuando chiquitos somos más dependientes, luego nos vamos haciendo más independientes y vamos cada vez separándonos más de el cordón umbilical, hasta que en la adolescencia, por ejemplo, en la cúspide de la independencia, porque hay un deseo inmenso de cortar con vínculos familiares, sociales, algo propio de la naturaleza y del desarrollo humano. Y luego cuando adultos vamos siguiendo, practicando el arte, digamos, de ir desprendiéndonos o separándonos de cosas, personas. Ahí llegan y acercándonos más justamente a esa situación que llamamos muerte, porque empezamos a vivirla más cercana. Se van muriendo nuestros familiares, amigos. Si hablamos de la muerte por, digamos, por edad, aunque podemos estar expuestos a ella en todos los años de nuestras vidas, pero hablando en una lógica de tiempo, la adultez es cuando ya fuimos aprendiendo a separarnos y ahora tenemos más cercana la situación en sí. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es en definitiva esta vida entonces? ¿Qué sentido tiene si es solamente un adiestramiento para la muerte? La semana pasada un poco tocamos un poco el tema de las religiones, porque tuvimos un poco la pregunta de cada uno cómo vive este tema. Pero les quiero contar y luego vamos a hablar entre todas un poco lo que me pasó en estos días, porque como les había dicho, la muerte para mí fue también algo muy significativo, pero que quizá le di las interpretaciones mentales, un lado por mis esquemas mentales y mi desarrollo, mi nivel de desarrollo de antes, y lo que escuché, los cuentos que nos hacen los padres o la familia, que muchas veces los cuentos que tenemos o que aprendemos o que repetimos son cuentos aprendidos. Pero sí es un tema como que yo les decía el otro día que no sé si las tengo. Miriam llegó. Vamos a esperar que se integre. Hola, Miriam. Hola. Hola. Ya hemos empezado un poquito. Hice un pequeño resumen de cómo fuimos viendo la muerte. Y ahora estaba entrando un poco en lo que me pasó esta semana, un poco las reflexiones que tuve respecto a este punto. Y es interesante que de verdad temas que lo hablemos y que a veces los creemos superados o que creemos que sabemos, que estamos capacitados para enfrentarnos a ellos, descubrimos que todavía flaqueamos. Bueno, les puedo contar que incluso soñé un sueño que no sé explicarlo bien, pero que me desperté pensando que había visto la muerte. Y fue hace 2 días. Y me desperté porque mi marido me golpeó así en el costado, que yo sentí como una cosa tan fuerte, que al otro día le pregunté, digo, pero ¿fuiste tú que me despertaste o fue la muerte que me estaba zarandeando? Entonces me dice, pero no te golpeé como tú dices, yo sentí una cosa y entonces muy fuerte y dije, wow, estaría mi alma tan lejos que quizás demoró volver, que tuve que sentir una intensidad. Bueno, pero en definitiva, en las reflexiones que tuve, de pronto pensé, que es un poco lo que quiero hablar hoy del simbolismo de la muerte y no tan así. ¿Qué significa la muerte si no la tomamos como como algo de este mundo material? Yo no sé quién tiene un ruido. Sí, Dora, ok. Y si lo pensamos como una energía, y que nuestra existencia por este mundo, por esta vida, es simplemente uno de los estados de esa energía. Y entonces eso por un lado nos daría esperanza, porque como dijimos, entonces la vida puede ser eterna, o lo que llamamos vida es lo que conocemos acá, pero la chispa de la vida puede trascender más allá de esa instancia en que dejamos este mundo. Y
Y entonces se me ocurrió que como simbolismo, recordé que en griegos hay una palabra simbolión, que hay también unas cartas de tarot simbolión, que significa símbolo, y que es una palabra que se adjudica a todo aquel objeto que se partió en dos, que primero fue uno, se partió en dos, y en eso lo que tiene como fin reencontrarse con su segunda mitad para formar de nuevo la unidad. Y pensándolo así, dije, nosotros también, desde la espiritualidad que hemos estado hablando, consideramos que venimos de una unidad primaria, y aún si lo hablamos en estilo de este mundo, en las palabras de esta realidad, también salimos de una unidad con nuestra madre, nos separamos en dos, la madre y el hijo, y luego crecemos, nos vamos individualizando, separando cada vez más, para cuando seamos adultos, volver a querer juntarnos en dos, ya sea la pareja o luego una madre teniendo a su hijo, para poder constituir una unidad nueva, ya sea la familia. O sea, en el propio mundo hay también un paralelismo con este concepto de una unidad primaria, una ruptura y un proceso que llevaría a la reunificación, a la reunión. Y interesante que en griego el simbolión sea esa significación. Y viéndolo de esta forma dije, quizá la angustia esa que yo vivía en mi niñez, que era tan chiquita porque me hablaban desde los 3 años y yo recuerdo la angustia, pero no recuerdo edades, pero recuerdo que que no contaba, o sea, no sabía contar qué era, y que luego se fue poniendo nombres de miedo a morir o algo. Y entonces pensaba, ¿y si fuera que todos venimos, esa unidad sería en definitiva algo así como la muerte, lo más real, y que en realidad esta vida sea solo lo ilusorio? Sabemos que símbolo es algo que está en lugar de lo real o lo absoluto, pero no es real. Entonces, digamos que la vida esta sea solo un símbolo de esa unidad de la que salimos y a la que volvemos, y que quizá toda mi angustia era una añoranza en realidad de lo que fue, de dónde salí. Una semblancia, se diría así, ¿no? Cuando el alma decimos que algo nos resuena, y como que quizá esa añoranza, ese deseo de volver todavía estaba tan latente, decimos que los niños están más cercanos a ese principio. Y en realidad no era el miedo de morir, sino el miedo de estar en esta vida. Y ahí se me unió con otro concepto, que es que muchas místicas, incluso las religiones, y la Kabbalah, por ejemplo, dicen que en realidad la verdad, la vida, esta vida misma no es real, y que no estamos en realidad vivos, sino que estamos muertos, y que solo despertamos cuando se nos despierta lo que ellos llaman el punto en el corazón, que en definitiva es ese deseo ardiente de la conexión con la fuente. Entonces, como que el nacimiento y toda esta vida sería una muerte hasta que algo en nosotros se despierta, no precisamos morir para ello físicamente, sino despertar en el corazón esa conexión o esa necesidad de conocer al creador, a la creación, de entender más allá de lo que es, pero como una necesidad inherente y que debe nacer en cada uno de nosotros. Y que a algunos no les damos el nombre de creador o de fuente, divinidad, pero que sí sentimos una necesidad fuerte, un vacío, el famoso vacío existencial, que nos hace buscar algo, ya sea encontrar un sentido en lo que hacemos, en el trabajo, o hacer obras, o ayudar a otras personas. Se despierta algo que
es más, que va más allá de la rutina diaria. Y en el sufismo, que es el misticismo islámico, también habla incluso más, utiliza las palabras muerte porque dice que todo sería necesario morir antes de morir, que todos deberíamos morir antes de morir, haciendo alusión justamente a ese momento en que tenemos una necesidad tan grande de hacer algo que vaya, que sea trascendental más allá de este mundo, una conexión con nuestro ser más interno, con esa fuente primordial, y entonces ahí sería como una muerte porque las ganas o el deseo ferviente es no de hacer las cosas diarias, sino de vivir desde otra perspectiva. Por supuesto, no estoy en esa situación, no soy ni espiritual al punto de querer dejar esta vida tan llena de placeres y de alegrías o no alegrías, pero de experiencias que nos mueven. Pero sí sé que siento esa necesidad de unidad, de repente unidad con las personas que estamos, de formar parte de un algo que sea, que tenga más significación que, no es, que simplemente cosas. Y bueno, es la pregunta que tengo abierta, ¿qué era esa sensación que tenía cuando niña que me hacía llorar? Si era el miedo a una muerte que quizá la había vivido, y por ser la incertidumbre, o si, porque la vivencia es que yo no la recuerdo nunca haber tenido de nuevo. Es como que esa angustia no era una angustia no es lo que yo conozco hoy como miedo. Y entonces por eso dije, quizá es más una especie de eso, del por qué dejé aquella unidad en la que estaba. No puedo entrar ahora en mi mente de esas épocas, no pude en ese momento expresarlo, entonces tampoco hoy, pero me gustó toda esa reflexión que hice hacia atrás. Y entonces ahí me vino la pregunta de qué es el sentido de la vida. Y eso quiero un poco devolverles a ustedes, así no se me vuelve un monólogo. ¿Cómo damos sentido a nuestra vida para llegar al momento ese y decir, ok, cumplimos? ¿Y qué es lo que cumplimos? ¿Y de dónde viene el sentido? ¿Y qué es sentido en realidad? Bueno, en definitiva, esa es la pregunta para ustedes. Graciela. A mí se me ocurre que darle sentido a la vida es buscar para qué mi provecho, a quién, a quién le hago bien, a quién ayudo y cómo eso me puede a mí devolver plenitud. Entonces, por ejemplo, en una tarea o ayudando a otra persona o con determinada profesión, o siempre buscando cosas para ver de qué manera, ayudando a otro, me autoayudo, porque no, primeramente que sin estar bien con uno mismo, sin considerarse uno, el amor de su vida, difícilmente convivir con otras personas. Primeramente uno tiene que ser el amor de su vida. Y bueno, es todo un círculo, ¿no? Porque si hago el bien, entonces mi autoestima también crece y llego a una cierta plenitud, a una cierta felicidad
que a su vez me compensa, me ayuda a hacer ese recorrido. Exacto. Ese es el sentido. Gracias, Graciela. Gracias. Y bueno, luego hago la otra pregunta y a todos de nuevo. Ok. Sí, ¿alguien más? Claudia, Miriam. En realidad no es el tema la muerte, es el tema la vida hoy. Ok, lo entiendo. Yo creo que un poco la angustia primero de lo que vos contaste es un poco alguna pérdida. No sé si la palabra es muerte, no sé si lo viviste como algo traumático por la muerte de alguien, pero empezaste hablando que tenemos muchas muertes. En realidad son muchas pérdidas, muchas que vamos pasando. Y eso nos prepara quizás para una pérdida más grande. Es la pérdida de esta muerte, como vos decís, para pasar a otro estado. Yo creo que un poco como dice Graciela, que uno se siente realizado o completo, haber hecho realmente, si yo hoy tuviera que hacer un análisis y dijera, bueno, mañana me muero, no estoy, si estoy contenta con lo que hice, si hubiera querido hacer más cosas. Yo creo que son las pequeñas cosas de todos los días que te hacen sentir bien con vos mismo. No ir a lo grande y a los grandes hechos altruistas, sino solamente a las pequeñitas cosas que te hacen feliz, no importa lo que sea, algo que nos pasó, supongo que cada uno de nosotros tenemos cosas que nos pasan todos los días y que te saca una sonrisa, te hace un cosquilleo adentro y te hace sentir, uy, qué lindo, ojalá se repita. Yo creo que pasa más por eso que por las grandes cosas, a mí por lo menos. Exacto, gracias. Gila, Dora, Miriam. Gila. Sí. Yo te digo que opino lo mismo que Graciela, que yo doy amor a Filu cuando me levanto, yo digo, yo soy luz, soy paz, soy amor, y quiero ser amor para dar amor al otro. No puedo dar amor si yo no lo tengo. Y eso lo hago en pro de la vida. Y con lo que hicimos la semana pasada, yo después me puse a pensar, yo digo, a hilar finito, y empecé a encontrar respuestas a las preguntas. ¿Por qué yo le tenía miedo a la muerte? ¿Escuchaste lo que te dije? Sí. Le tenía miedo a la muerte. ¡Qué lindo! Pero me di cuenta que seguramente es por la forma en que yo recibí la noticia esa mujer no habrá tenido la delicadeza de a una chica de 11, 12 años hablarle de la muerte, de la pérdida de ese amigo tan, tan entrañable que yo tenía. Y me di cuenta también de que después de 60 años recién estoy elaborando el duelo. Por esa pérdida. Wow. Por eso no veo la hora que llegue el día lunes a las 9 de la noche para las charlas, porque noto que a pesar de la edad que tengo, todavía puedo tener cambios en mi vida que me hacen bien a mí, que me hacen sentir bien a mí. Bueno, entonces, creo que eso yo le doy a la vida, le doy cosas positivas, le doy amor, para después decir, bueno, por ejemplo, ante la muerte ahora, no voy a decir qué pena que se fue, sino qué suerte que vivió y que lo pude ver, que pude tener algo con la persona que se va, ¿no es cierto? Sí. Es un momento para agradecer a todas que participamos en ese momento contigo y con Silvana que se prestó para hacer
hacernos ese ejercicio Sí, de las realmente. constelaciones, que realmente que hoy, una semana después, estés hablando distinto de la muerte y hasta tu voz cambió, porque recuerdo, me desapareció. Ahora te veo. Recuerdo que... Me estoy conectando con el otro teléfono porque este me saca de... No y pude mira, escuchar lo que dijiste últimamente. bueno, ahora te digo. Así que aceptame, por favor. Acepté. Ahí está. Tú quieres engañar a la muerte, me parece. Ahora salgo de acá. Ahí está. Ahí está. Decía que me emociona además ver hasta el cambio en tu voz hablando de estos temas, porque Sí. yo recuerdo que dijiste cuando, que nos sorprendió y que Claudia incluso dijo, tú siendo tan creyente, no, había como una incoherencia, porque incluso tu voz dijo, a mí no me gusta hablar de la muerte y fuiste tajante. Y que hoy puedas hablarlo de otra forma, realmente Sí, yo trato en lo posible de con las herramientas que me das, hacer de orfebre de mi vida, arreglar las imperfecciones, y gracias a Dios lo logro. Yo creo, Guila, si me permites un poquito, que creo que supiste elegir a la persona que te represente también, porque de inmediato sentí como si a ese amigo tuyo yo lo hubiese conocido, me sentí en tu piel, me sentí completamente, y cuando dije me aprieta el corazón, me sentí protagonista, me sentí como si estuviera unida a tu corazón, a tu sentir, a ti. Sí, y fíjate que las cosas no pasan porque sí, por algo te elegí. Y elegí a mi mamá y a mi papá. Bueno. Qué lindo. Muy linda experiencia. Sí. Ok, sigamos. Dora, Miriam. A ver, Dora había querido hablar antes. Sí. Yo estoy muy por debajo de usted, yo estoy en la tierra todavía, sí, muy pegada abajo. Sí, yo lo digo porque usted tiene un nivel muy alto. Pero quería, con respecto a las pérdidas y lo que uno va formando, desde la mamá, los hermanos, salirse, casarse, separarse, creo que fue en mí, en todos mis hermanos. Somos una familia descendiente de italianos, mi mamá, una gallina con los pollos, pero con todas las libertades. Entonces nunca me sentí que me hubiera ido lejos ni de ningún lugar, porque al principio sí, bueno, yo me quedé en Resistencia y ellos ya habían venido a Buenos Aires. Entonces ahí sí hubo una cosa, me sentí un poquito en el aire y solitaria, ¿no? Me sentí sola y sentí la pérdida de esa familia que se me había ido. Pero a los 5 o 6 años, yo vengo también, y se volvió a crear un núcleo tan fuerte que hasta ahora tenemos. El golpe muy fuerte fue la muerte de mi mamá, pero fue la enseñanza más grande que nos dio. Es decir, la muerte para ella la tomó y la dejó en el momento que quiso, porque tenía una exacta visión de la vida y de lo que quería. Era una persona que disfrutaba de los nietos, no sé, mirar a lo lejos del sol, de los días. Y también cuando ella se da cuenta que era irreversible, y eso que era una persona muy simple, muy sencilla, pero tenía una cosa especial que adivinaba, creo que a lo lejos, cuando yo venía caminando, cómo estaba. Entonces,
ella muere así agarrada en mi mano porque estábamos en la casa de mi hermana, mi cuñado médico, así que habíamos pactado con el médico que estaba en casa porque ella detestaba mucho los hospitales, ¿no? Así que en poco tiempo, cuando ella se da cuenta cómo venía la mano, nunca se quejó de ninguna cosa, ningún dolor. Y en un momento, bueno, se empezó a despedir de mis dos hermanas y yo voy desde mi casa a hacerles el relevo para la tarde. Y en ese momento, mi hermano había venido, pero como mi hermano era una persona muy sensible, estaba en el comedor. Decía, mami, ahí está Quique. Bueno, obviamente lo conocía mucho, muy sensible mi hermano. Se me murió ahí, pero sin una queja. 2 días antes había estado hablando con uno de mis hijos, al que ella adoraba, que había tenido un problema muy serio, a las carcajadas riéndose con esos chicos. Tenía una relación maravillosa. Es decir, era como sentirla nosotros desde el living, cómo se reía y el momento que estaba. Y al día siguiente, a las 2 de la tarde, falleció. Wow. Pero con una... se fue porque ella sabía que no había otra cosa para hacer y se fue. Se dejó ir. Incluso mi cuñado médico, cardiólogo, me dice, mira, está en un coma profundo tu mamá. Yo, a veces uno en esos momentos no escucha mucho, no acepta mucho algunas cosas. Entonces le digo, mami, ¿querés que yo rece? Y vos seguime con tu mente, tu cabeza, no te preocupes si no podés acompañar, yo te voy rezando. Y me dijo que sí. Cuando mi cuñado me había dicho, bueno, que estaba en un coma profundo. Exactamente. Así que a los 5 minutos que rezábamos, qué sé yo, inspiró 2 veces y se murió. Y yo tenía un golpe muy fuerte, pero aún así sentí que se fue con como ella hubiera querido, ¿no? Sin estar, porque siempre nos decía, bueno, no permitan que me, no sé, que me entube, que me vuelvan a operar, nada, no quería saber nada. Entonces creo que se dio cuenta que venían muchas otras cosas. Sí estaba y se dejó ir. Fue tremendo y tal es así que yo más de una vez he salido de mi casa, tomaba el colectivo o iba a tomar mate con mi mamá. Mi mamá había muerto. Es decir, me costó mucho entender eso, pues llegaba a la esquina de mi hermana y no quería entrar, porque sabía que no la iba a ver, y yo la tenía grabada que sí, porque siempre yo la tengo por acá, ¿eh? La tengo por aquí. A veces yo le hablo, cuando yo estoy mal sobre todo, siempre me da indicios que está. No sé si es para un consuelo o no sé. Y yo le digo, ¿qué andas haciendo? Porque siento ruiditos de papelitos, que ella envolvía todas las ropas de invierno, de verano, cambiaba, todo ese tipo de cosas. Y siento ruidos de papelitos que entran y salen, ¿no? Pero es como una maravilla, porque yo hablo como si estuviera, ¿qué andas haciendo? ¿Qué sé yo? Mirá lo que pasó, hay un nieto nuevo, bueno. Y eso, el ejemplo de ello hizo que sigamos muy juntos, mentalmente siempre estamos muy conectados. Hay con una hermana que es tremendo. Si yo la pienso, tengo que llamarla porque sé que algo le pasó. Hay ciertas cosas, sí, es como con uno de mis hijos. No viene y yo lo siento que está llegando. Bueno, está llegando. La puerta. Es decir, tenemos una conexión muy fuerte, nos conocemos mucho y era como mi mamá. Por eso a veces todo depende seguramente de la experiencia de la muerte de alguien, que más allá no fue traumático porque ella estaba bien, estaba entera, estaba bueno, cierta delgadez que nos llevó a tanto. Entonces, nos costó a nosotros asumir que no estaba. Hasta ahora mi hermano es el que no puede, cada vez que va a venir a mi casa me dice, sacame todas las fotos de mami, ¿eh? Todavía no lo puedo aceptar. Y bueno, yo siempre le digo a mi hermana, él necesita algún tratamiento porque no hay caso, ¿no? Pero aparte llora, se pone mal una persona de 70 que no puede asimilar que no esté la madre. Bueno, pero desde ahí creo que viene a mí el desapego de morirse, ¿no? Yo no tengo miedo a eso. Cuando eran chiquitos los chicos sí, porque pensaba,
quién los va a cuidar, porque Claro. eran 3 niños chiquitos. Entonces me cuidaba de todo, porque si les falta a estos chicos, bueno, a lo mejor había mucha gente que los iba a cuidar, pero yo tenía la sensación como mamá de mezquina de los hijos, de quién me los iba a cuidar. Pero hasta ahora es como que sé que soy parte de eso, yo estoy mucho más cerca de la muerte que muchos de ustedes, pero no me afecta, yo soy muy feliz. Lo que tengo que decir es que yo soy muy feliz con todos los problemas, pero también con todos los momentos que vivo todos los días con ustedes, con mis hijos que vienen, con mis nietos, con las nuevas, mis nuevas nueras que por ahí aparecen. Digamos, tengo como una vida familiar muy completa, y aunque yo estoy sola, siento una plenitud total. Eso es mi experiencia, así, ¿no? Gracias, Dora. Gracias. Dora, te quiero decir que tú empezaste diciendo algo así de que no estoy en el nivel, que eres muy terrenal. Y quería decirte justamente que de repente nosotros estudiamos espiritualidad y quizá tú eres más espiritual que nosotros, porque la espiritualidad no hay que estudiarla. Por eso yo creo que las personas de antes, y acá voy a hablar un poco en algo que quería traer después del sentido de la vida, que las personas de antes sabían las cosas sin tantos rodeos y se vivía de acuerdo a los valores que se elegían sin ponerse a pensar si es así que hay coherencias o hay incoherencias. Nosotros hemos evolucionado mucho o involucionado en esta vida, porque es una pregunta, para tecnologías y cosas, y entonces como hubo tanto una idolatría de todo el materialismo y lo científico y digamos la mente, perdimos un poco esa naturalidad y quizá esa conexión natural con lo que decía yo, la fuente, si es que todos venimos de esa fuente. Y las personas más simples, entre comillas pongo, porque qué es simple, ser simple o no, o más naturales, más auténticas, lo tienen impregnado en las células y no necesitan ponerle nombre de si ese es su espíritu, su alma, sienten, viven y están. Y por eso a veces decimos somos más mentales o más esto o no creemos. Si en este mundo hay un creador, todos lo tenemos y no es necesario creer, es como lo conocemos. Darle nombre o no darle nombre no tiene nada que ver. Y de repente alguien que dice no creo tiene razón, porque ¿qué es creer? Creer es pensar que es creer en algo que no existe, es creencia. Y en realidad lo que pretendemos es vivir de acuerdo a eso que se supone son los valores supremos, llámeslo como quieras. Y entonces yo te felicito, toda esa conexión con tu familia o con las raíces es justamente eso, la muestra de las vivencias, de la intuición, la conexión que no tiene palabras, saber cosas sin darle tanta vuelta y sin el entendimiento. Simplemente saber con el cuerpo, el alma, la experiencia. Y ahora mi amiga Miriam, que está muy callada. Perdón, estabas así. No, solo estaba un poco sintiendo todo lo que estaban diciendo. Okay. Sí, porque es un tema, yo creo que bastante profundo, ¿no? Todo el tema del sentido de la vida. Uh-huh. Y a veces a mí como me da la sensación de que a veces me digo a mí misma, tipo, es como que eso a ti no te corresponde. Lo que te corresponde es vivir lo que te toca vivir a cada momento. Uh-huh. Porque mi tendencia un poco pasa, algunas veces cada vez menos, por intelectualizar las vivencias. ¿Sabes? Entonces, saber esos extractos del intelecto, la diferencia de la psiquis y toda esta complejidad de la mente, hay muchos engaños en todo esto, propios míos, ¿no?
yo creo que la vida es para vivirla. Después todo lo otro son adornos, son fantasías, según la creencia que tengas, según la religión que tengas, según el estilo de vida. Y un poco hoy, mirando un poco, viste, todas esas publicidades que te mandan, que ahora todo el tema del desarrollo personal se ha convertido como casi como un mandato. Una exigencia, sí. Sí, una exigencia, ¿no? Y ¿sabes qué me hizo recordar? A las iglesias evangélicas, que casi siempre me paraba y me detenía yo saber, mirar y decir, ¿qué les atrae a tanta gente, ¿no? A estos espacios? Y ahora la pregunta es, ¿por qué estamos en este momento, ¿no? Seguramente hay una necesidad, creo que de llenar un vacío, porque no podemos, creo que hay también como esa cosa de que el vacío hay que llenarlo de algo, ¿no? Y yo todavía no tengo claro si es que tengo un sentido, si vine a hacer algo o simplemente vine a vivir y a disfrutar esta experiencia por un tiempo determinado, ¿no? Gracias. La verdad, sí, Dora sonríe. La verdad que sí, en esta vida estamos para vivir, porque si no, no tendríamos por qué tener cuerpo y la experiencia no tendría que estar. Sí, Claudia, ibas a decir algo. Yo creo que un poco lo que decía Miriam es no es buscarle el sentido, sino que capaz que tu destino es ese, es vivir la vida. Ahora, a lo que dijo Dora, totalmente de acuerdo con Cristel, ni para nada sencillo, ni para nada con las pies en la tierra, estás muy, muy en la estratosfera, muy arriba, porque esas conexiones, esa intuición, vos contabas de tu mamá cómo se fue, y yo pensaba, se fue plena, con una plenitud total de la vida, y lo mejor que les pudo dejar a ustedes, bueno, salvo tu hermano, que es el que todavía no lo pudo elaborar, pero quizás una constelación con Silvana le venga bien. Les dio a ustedes el mejor regalo, de no sentirse ni culposos ni mal en el momento de su muerte. Es un regalo que, no sé, no lo desearía para cualquiera de nosotros. Y yo creo que hay energía de los que no están o de los que están por venir alrededor nuestro. O sea, lo que vos sentís, muchas veces nosotros tenemos como palpitaciones, un pálpito que algo va a pasar, o sentís que alguien está y te das vuelta en la casa como que hay un ruido, y no porque sea un ladrón, pero es como que hay algo, hay alguien. O te está por pasar algo y sentís una frenada, como que un ángel, los que dicen el ángel de la guarda, no importa. Es algo que existe, o por otro lado puede ser como dice Miriam, que queremos intelectualizarlo y darle símbolos, darle nombres, diagnosticarlo de alguna manera, entonces eso nos hace sentir un poco más tranquilos, porque es lo que conocemos. Claro. Todo lo que no conocemos un poquito nos asusta. Y las generaciones anteriores, obvio, que por ahí intelectualizaban menos. Y por eso toda la magia que había en el siglo XV y XVI, que hoy nos parece que es quizás una tontería, porque sí, pasamos al intelecto muy fuerte. Exacto. Sí. A mí esta semana, bueno, la vez pasada yo les conté que tenía una tía que se estaba muriendo, y se murió el miércoles pasado. Y mi prima, su hija, que vive allá, le estuvo al lado de la mamá, teniéndole la mano todo el tiempo. Yo le decía, bueno, decirle que la queremos, aunque no escuche, aunque esté en un coma profundo, decirle que desde acá la queremos mucho, que ella sabe que le mandamos un gran cariño, acariciarle de parte mía. Y yo le pregunté si no tenían un apoyo para ellos, porque los que estaban sufriendo mucho la pérdida era ella y su hermano, que estaban allá sobre todo. Y
volvemos a lo mismo que quizás dije la vez pasada. El temor es por la pérdida de uno. Lo que uno puede dejar en que otros sufran, o lo que uno sufre por el ser querido que se nos fue. Y yo creo que volvemos a lo mismo. Esa angustia de la pérdida, de ese vacío, no por tener que llenarlo con otra cosa, pero ese vacío que nos queda, porque se nos va parte nuestra, de alguna manera. Y eso es lo que nos va desgarrando un poquito, y nos hace sentir mal. Y por eso no nos reímos cuando alguien se muere, lloramos. Es un sentimiento que sale, las lágrimas brotan solas. Claro. Y el hecho es que es necesario pasarlo y pasa, porque luego de un tiempo volvemos a reír, ¿sí? Volvemos a recordarlos, podemos recordar a esa persona y sentiremos nostalgia, pero ya es otro sentimiento. O sea, es parte de la vida el pasar por esa pérdida, esa separación, esa cosa que llamamos muerte. Sí, por eso en el judaísmo hay rituales que, aunque nos parezcan que son rituales nada más, ayudan en el caso de la muerte. Está la primera semana donde la familia se sienta junta para hablar de la persona que se fue. Después tenés los 30 días para hacer un acto de recordación. Después tenés un año, o sea que no es que estás todos los días elaborando la muerte. Tenés tiempos, pasos a seguir. Es un poco la evolución nuestra, sí. Y eso ayuda mucho. Lo de los tiempos también y todas las festividades judías, lo que se dice Moed, yo creo que también son como elecciones de determinados momentos para concentrar ahí la energía, ¿no? Si hablamos justamente de energías, las energías las traemos nosotros, y no es lo mismo hablar de una persona o tú acordarte ahora de alguien, que el hecho de que todas las personas que convivieron con él, que es lo que se da en la Shiva, que decimos esto de la primera semana, que vienen, visitan a la familia del que murió, donde se hace la Shiva, que es, digamos, Shiva viene de sentarse, Claudia. De 7 días. De 7 días. 7 días se está en la casa de una de las personas, generalmente del que falleció. Es la creación, 7 días es la creación. 7 días, exacto. Y la semana hebrea tiene, por eso va la semana, todas las semanas, pero... y entonces 7 días viene la familia. A mí me gustó mucho eso. Fue algo que al principio yo no entendía, y además mi esposo siempre decía, eso de... O sea, veía como un martirio. Pero me tocó ir primero, que quizá fue lo que fui aprendiendo, y eso también te ayuda, a ir a personas que conocía muy menos, como colegas de algo, o por la universidad tenía que ir a varias de ese tipo de cosas, de personas que trabajaban conmigo y de repente no era directamente conmigo. Y me gustó el hecho de que va todo tipo de personas. No es un llanto como en los velorios de Sudamérica, no es llanto, sino que al contrario, cada uno va y generalmente habla algo, cuenta algo, una anécdota, algo de su vida, y de repente hasta los propios familiares descubren facetas de la persona que no conocían. Y al revés, el colega recibe información de cómo era en la familia, y es algo muy íntimo, y yo lo encuentro muy cálido, me gusta, o sea, me gusta, es una forma de, no sé si adecuada, pero es lo que siento, me gusta, es una emoción que no puede ser triste, pero es como que hay ahí compasión, hay una forma de integrarlo, primero como si todavía estuviera vivo, y de a poquito se va separando. Y a mí creo que eso es... A mí me hizo muy bien, me gusta, creo que es otra forma de ver la muerte. No ves a las personas solo llorando, quizás son las experiencias que yo tuve, puede ser que hayan otros casos. Y creo que eso, los famosos, esas cosas que se repiten de tanto en tanto, como las caraques, el recordar después de un mes y después de un año, son eso, como momentos energéticos de esa dimensión de la eternidad, donde está destinado a eso, a recordarlo o a llevarle un rezo, a esa conexión, que si vuelvo a esa simbología que dije y que me gustaría
como parte de sentido de la vida, en el sentido de que es un sentido que no es nuestro, venimos de algo que no es nuestro, que no elegimos, o sea, nacemos. La raíz, digamos, es esa unidad y nos vamos a un destino que tampoco nosotros elegimos. O sea, es como que entregarnos a eso, a la vida. O sea, entregarnos a la vida es justamente lo que decía Miriam, vivirla. O justamente se une a lo que Gila siempre dice, vivir y con ganas. O sea, ya que vivimos, vamos a vivirla. Y sí, quizá es solamente eso lo que tenemos que hacer. Y a veces nos perdemos hoy en el intelectualismo o en el adormecimiento que es pasar por la vida sin siquiera darnos cuenta que vivimos. Metidos en trabajos o acciones que tampoco elegimos, o sea, ahí seguimos siendo como una marioneta nada más. Entonces yo creo que el sentido es, de nuevo, volvemos a lo que siempre estamos diciendo, eso, que nos permitimos tener conciencia de lo que estamos haciendo, de para qué hago esto en este momento, ¿me está siendo satisfacción a mí o a alguien? ¿Tiene algún valor para alguien? ¿O están? Pero si tiene valor para mí es sumamente importante porque antes que nadie soy yo y de repente la creación o mi vida, o soy yo porque por medio de mí es que voy a expresar esa vida. Y si hablo de vida como una energía, entonces me saco de toda esa función aritmética y digo, soy algo por lo que pasa. Y entonces ahí yo pienso que se une un poco a lo que hablamos de humildad, que a veces las personas humildes, y que nos cuesta tanto en estos tiempos, pero la humildad pasa por eso, como por ponerte del lado y simplemente ser. Porque cuando somos, no nos ponemos a pensar si somos nosotros, o cómo soy, o cómo estoy siendo. No entra el ego, simplemente fluimos. Y entonces me viene un paralelismo también con la propia, ya que hablamos de desarrollo personal, pero con el propio desarrollo humano, psíquico, espiritual, intelectual de nosotros mismos. Cuando nacemos, de nuevo, venimos de una mamá, somos parte de ella, o sea, todavía no somos un yo, siquiera aparte, porque somos parte de ella, somos un embrión. Cuando nacemos, todavía estamos pegados, dependiendo, pero empezamos a ser una cosa separada, una persona separada, estímulos y una vivencia separada, experiencias separadas que todavía necesitan esa dependencia. De a poquito vamos creciendo, obtenemos determinadas capacidades y nos vamos separando de esa unidad, de esa madre, y entonces ahí vamos empezando a adquirir el yo. El yo que conocemos es un poco lo que después lo transformamos en el ego. Porque por un lado nosotros decimos el yo es sentirme persona, consciente de mí mismo, separada, ser algo especial. Pero vamos separándonos más de esa fuente y vamos aumentando y agrandando ese yo, queriendo, haciendo, deseando, realizando, manifestándonos. Hasta un momento que si ese yo es tan fuerte, ahí entra un poco lo que decía Graciela, la autoestima, aprendemos a querernos, a valorarnos. Cristel, puede ser, mira, como una cosa, pero en todo ese proceso, ¿tú no crees que es importante ese desarrollo de esa identidad o de ese ego? Sí, pero por eso mismo quiero decir. Realidad. Exacto, por eso mismo quiero decir, vamos desarrollándolo, y eso es lo que iba a decir, pero es importante porque al final psicológicamente solo un yo fuerte incluso porque tuvo todo, pudo decir el no en el momento, pudo cuidarse, pudo incluso rebelarse, pudo luchar, pudo fortalecerse ante pérdidas, pudo sobrevivir, superarse, autosuperarse, reaccionar, reflexionar, todo lo que quieras. Solo un yo fuerte es aquel que después va a ser capaz de ser sumamente humilde. ¿Por qué? Porque solo un yo fuerte puede al final
lograr el aniquilamiento de ese mismo yo. Y aquí ese es donde decís, ok, cuando decís, si no hay nada más que algo que ya hay un plan y que estamos acá para eso, un yo fuerte puede decir, ok, estoy para eso. ¿Creen ustedes que es así o al contrario, el yo débil? Porque yo no hablo de los que dicen, nosotros conocemos personas que de repente por poca capacidades intelectuales no logran superarse mucho o que siempre fueron muy sumisos, entonces todos dicen en nombre de Dios. Pero no creo que están de verdad representando una, una vivencia de acuerdo a alguna espiritualidad, sino más bien como un mecanismo de defensa, algo que me defiende, porque justamente no tiene el poder ese de sentirse pleno. Como yo creo que tu madre, Dora, es un ejemplo de haberse entregado sin resistencia, pero no porque no quería vivir, porque aceptó que más allá de su yo, ahora está las puertas a ese otro y que ella lo acepta de todos, o sea, como que sabía que hay un portón aún más allá y que hizo su vida como tendría que ser. Entonces, no hay más humildad que eso, que entregarse, y a la vez grandeza para aceptar esa situación así, de la forma más humilde. O sea, es como que quiso dejar ese mensaje de tranquilidad, que se iba a donde quería ir en ese momento y que estemos bien nosotros. Exacto. Es una cosa muy, era una persona muy especial, digamos, con una intuición tremenda de todo, desde mirar lejos, y decía, mi familia, porque estaban en el Chaco, muy lejos, detrás del río de la Plata, que ella se imaginaba otra cosa, está mi familia. Y desde ahí elaboraba situaciones, opiniones. Entonces ella también traía su familia lejana y nos contaba historias, claro, y uno va formando un todo con eso, con lo que ella contaba, y así se fue con una tranquilidad de haber dado todo y de habernos enseñado mucho. La relación con los hermanos, con los demás, era la que si venía y encontraba 2 azucareras en mi casa, o 2 platos o 3 platos que sobraban, le decía, bueno, acá te llevo 3 platitos que vos no necesitas para María del Carmen, mi cuñada, porque tienen pocos o los chicos no sé qué. Es decir, sí, ella veía más allá de todo. Qué lindo. Decía, bueno, le voy a regalar a Jimena en el cumpleaños una carterita de linda. Me decía, no, yo fui el otro día y las zapatillas del colegio están medias viejitas. Ayudar a los padres y comprarles, ¿no? Compres otra cosa que no necesitan. Y así, se llevaba cosas para otro permanentemente. Y te lo decía, pero con una naturalidad que era maravilloso. Yo creo que aprendí de ella eso. Y a veces hasta me molesta tener 2 o 3 cosas que no ocupo. No ocupo, he dado ropa nueva, por ejemplo, si tengo 3 tapadas y ni uso, porque yo soy alérgica a la lana. Y empecé a poner una bolsa y regalarlo, porque no se da cuenta de ese tipo de cosas que acumula y si no necesita. Y ella era de eso, de venir, tenés 3 y se llevaba uno para alguien. Y me parecía tan maravilloso eso que siempre nos acordaba. Gracias, Dora. Que Gila, ¿querías decir algo? Sí, no, yo lo que quería decirle a Dora, que yo que la conocía la mamá era un ser muy especial, un ser de luz, por eso era así y por eso es la enseñanza y lo que le dejó a toda la familia, no solamente a toda la familia, sino a todos los que la conocimos. Era un ser de luz esa mujer. Y se fue como una grande. Así es. Gracias, Negri. Gracias. Claudia, ¿me vas a decir algo? Graciela.
Yo me quedé pensando cuando dijiste que no sabemos, yo tenía entendido al revés. Yo tenía entendido que elegimos a nuestros padres, elegimos la experiencia que venimos a aprender, elegimos nuestra alma, es la que elige, no nosotros. En nuestra conciencia no está eso, y es por eso que lo estamos buscando, porque yo por lo menos mi sentir es un sentir álmico más que un sentir egoísta. Entonces permanentemente trato de conectarme a ese alma, a mi niña interior, o todas esas cosas que también un poco, no te olvides que yo estuve practicando mucho de Ho'oponopono y esas cosas, y en realidad el Ho'oponopono dice que inclusive cuando hubo veces o alguna vez que nos quejamos de nuestros padres o de nuestra mamá, no te quejes si es lo que tu alma eligió. Eso es lo que yo tengo entendido. Donde se me hizo un poquito una confusión. Yo te entiendo y sé que es algo que forma una confusión porque son dos caras de la misma moneda. Si bien, según la espiritualidad, es cierto que el alma elige los padres, no es que elige exactamente esa madre y ese padre, sino que elige esa situación de padre y madre. O sea, los padres, la madre y el padre que van a ser juntos, que tú vivas las experiencias que necesita tu alma. Pero tú como Graciela persona, Graciela que vive acá, no sabes exactamente qué es lo que elegiste. Tú elegiste aprender algo, tú elegiste pasar lecciones. Ahora, las lecciones se te pueden dar de distintas formas, por sufrimientos o por tu propio aprendizaje. Tu alma puede decirte, Graciela, tenés que aprender esto, pero tú como persona, nosotros como personas no tenemos los sentidos que hablan con el alma, ni tenemos... o sea, nosotros acá vinimos a vivir en este mundo, a tocar, a sentir, a gozar, a saborear. Es un poco, sí, lo que decía Miriam, a vivir. Y si vivimos a vivir en esta experiencia, las herramientas que tenemos para conocer y las lecciones que nos son un poco el intelecto, hacernos las preguntas, y si no la intuición, cuando tenemos muy desarrolladas esas otras capacidades, entonces pasamos. Cuando no, cuando estamos cerrados, porque nosotros venimos acá, somos alma, pero también, como decía Claudia, las otras almas que ya no están o de nuestros alrededores, las otras energías están. Y todo eso influye. Y si estamos tan confundidos que no podemos ver cuál es la lección, entonces a veces necesitamos lo que se dice palo para que uno se haga la pregunta ¿qué está pasando? Entonces, esos palos pueden ser por tus padres, lamentablemente, que a veces pasa, nosotros decimos, o puede ser por un vecino, vecina, o por cosas que te da la vida, o tú mismo. Y entonces, lo del agradecer es cierto. Un aparente verdugo. Claro. Un aparente verdugo que te hace la vida imposible. Exacto. Y entonces hacer la reflexión de que es en realidad un hermano álmico. Exacto. Cuando tú los aceptas como algo que está en tu destino porque es necesario para ti, ya no tienes la bronca o la rabia o puedes aceptar. Pero eso no quiere decir que vas a aceptar que te pegue de nuevo. Simplemente tomaste conciencia de que está ahí y podés agradecer. Y entonces solo el hecho del agradecimiento, que es una técnica, hace que te conectes y entonces empieza a cambiar la realidad. Pero no es que tú cambies sabiendo lo que va a pasar. Nosotros todavía estamos en una búsqueda que no sabemos. El hecho de que tomamos conciencia, si sacamos de ahí un aprendizaje, aunque a veces también es una manipulación mental nuestra, porque a veces también empezamos en todos estos temas y entonces a todo le damos significado y es mental. Pero cuando sentimos algo que decimos se me cayó la ficha, son esos pequeños instantes que uno dice,
wow, acá pasó algo. Y entonces ahí se están cumpliendo las lecciones. Como que no hay tanto, está bien hacer las prácticas y nos ayudan. Y de repente el hecho de que te ayude el Ho'oponopono o a otra una meditación o esta charla incluso que nos haga reflexionar, que la meditación nos ayude, hace simplemente quizá que nos tranquilice este cuerpo físico, y al estar tranquilo, entonces como que estamos alineados, y al estar alineados puede fluir la energía. Y ahí de repente se da el conocimiento, esa otra cosa que es más bien, nos damos cuenta de pronto que algo pasó, pero incluso, ¿entendés? Por eso a veces no, es cierto, es lo mismo que decía Miriam, que hay tanto esto del desarrollo personal como una exigencia, y las personas van a cursos y a veces sabemos mucho, pero no cambiamos, porque es más allá de lo intelectual, e incluso de lo mental o de las cosas de este mundo. Si son energías, se transforman. Sí, Claudia. Un poco contestando a lo que decía antes Miriam, ¿qué busca la gente en las iglesias evangélicas? Es lo que busca la gente en cualquier lado, respuestas a las preguntas que no tiene. Y si, no importa lo que sea, qué religión sea. Y ahora que vos estabas hablando del conocimiento, se me vino a la mente la imagen de la historia de Adán y Eva, la expulsión del paraíso. Y todo fue por el árbol de la sabiduría, que en hebreo es más que sabiduría, es etzadat. La dat es conocimiento, y es conocimiento intelectual, corporal, porque cuando describen la primera relación sexual en la Biblia, usan la palabra conocimiento, no fornicar. No sé cómo está traducido en castellano, no me acuerdo. Y es todo eso, toda esa sabiduría es lo que es etéreo, que no es nada concreto. Y es un poco lo que el alma esa que Graciela habla está buscando, conocer un poco más. Y ese conocimiento es en los aprendizajes, para el que cree en la transmigración de las almas, cuando pasa de uno a otro. Claro. Ahora que dijiste el DAT, les conté que estaba haciendo, que se me había empezado a hacer el curso del árbol de la vida, que resulta ser que según la Kabbalah también el árbol del conocimiento, ese que estaba en el medio del paraíso, y que se dio todo el lío por ese, es en realidad el árbol de la vida también. En definitiva, conocer, la vida depende de ese conocimiento, y la vida acá no se traduce solo en la vida mía particular de morir y nacer, sino la vida como eso, como la fuerza vital, esa que nos hace sentir, vibrar, emocionarnos, hacer, pensar. Y el DAT justamente dice, el DAT en el árbol de la vida está, el árbol de la vida son 10, un día les voy a mostrar el dibujo, pero son, es, digamos, una estructura que según los cabalísticas así se formó todo el mundo, la creación, así el creador hizo al mundo, pero mundo no este mundo solo, estrellas, todo, o sea, la famosa, así creó el mundo, sería de acuerdo a este árbol. Y no es que sea un árbol, es una figura un poco geométrica que tiene 4 círculos en el medio y 3 de cada lado, o sea, que forman como 3 columnas. Ahora, bien arriba está el círculo de la Keter, que vaya, es corona, que es, digamos, lo que está, la dimensión que está más allá de nosotros, de este mundo terrenal. Digamos, ya vendría a ser la conexión con el Creador. Ahora se ha puesto otra dimensión más arriba, porque como que hay otro espacio antes de que sea la conexión con el Creador. Inmediatamente después, vinculados así, está en el lado, ustedes me ven izquierdo acá, bueno, hablo de la mano derecha mía, ustedes la ven en la izquierda, el lado izquierdo de quien está mirando, está la parte, todo ese lado va a ser toda la parte más simbólica o más del lenguaje corporal, y está lo que se llama Jochma, ¿no oís? Lo que vos me estás mostrando, nosotros lo vemos como tu lado derecho. Ah, ok, bueno. Entonces, como mi lado derecho está bien,
Pero para ustedes es el izquierdo. Es el derecho. Cuando yo veo el... Yo te miro a vos. Ah, perfecto. ¿Vos me mirás a mí? Sí. ¿Vos me estás mirando a mí? Sí. Este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. Ok. Ah, entendido. Cuando yo te veo a vos, bueno, la okay. mano que estás levantando es la izquierda, levanta esta mano. Es tu lado izquierdo. Sí. Y este es tu lado derecho. Este es mi lado izquierdo y este es el derecho. Ok. Bueno. En el árbol de la vida, al lado izquierdo del árbol, que está enfrente a mí, o sea, hagan así, el lado izquierdo del árbol, abajo de abajo de Keter está en el medio, a los dos lados hay. En el lado izquierdo del árbol, la primera dimensión, que es un círculo, dimensión se llaman las 10 sfirot en hebreo, pero que son como paquetes de energías. Y el primer paquete de energía del lado izquierdo del árbol es la Jochma. Y Jochma es sabiduría, pero es sabiduría esa que va más allá de lo intelectual. No precisas ser intelectual, ni saber matemática, ni saber, sino es la Jochma, digamos la sabiduría casera o la sabiduría del raciocinio, del sentido común. Y esta sabiduría viene directamente del Creador. Es algo como que recibimos. Todo el que nace ya nace con una sabiduría que la puede desarrollar después. Y del otro lado, en el lado derecho del árbol, está Binah, que Binah es más lo intelectual como intelecto, el raciocinio viene a ser el razonamiento. Entonces eso ya es un proceso más humano. Es aquello en nuestro cerebro o nuestra capacidad de tomar esa sabiduría intuitiva, interior, profunda, que recibimos así como una emanación y transmutarla en algo de lo que podamos hacer provecho, sacar provecho, utilizándolas en nuestra vida. Por ejemplo, si ahora tuviste una emanación de que tenés que ponerte a rascar la puerta, Dora o cualquiera de ustedes, puede ser que sea una sabiduría, pero tu intelecto te va a decir, pará, ¿qué hago yo con esto? ¿Estoy en la clase o me pongo a rascar la puerta? O sea, a eso voy. El razonamiento hace que tú tomes esa sabiduría y, digamos, hagas algo con ella. Y entonces la primera es del mundo de la emanación y la segunda, el razonamiento, es del mundo de la creación. Ya es algo que podemos hacer con ella algo. Pero está compuesto de las dos, de lo divino y de mí y del trabajo que hice con mi elaboración mental. Y teóricamente el mundo iba a hacerse así al principio, según Dios. Una sabiduría y una creación, y resulta ser que parece que Elohim hizo muchos mundos antes de este último y le fallaron. Incluso hay en la Biblia algo de eso. No sé decirle los versículos porque no soy. Le fallaron esos mundos, se volvieron caos, porque les faltaba más base. Lo que faltaba era toda la parte de la formación, que es la parte emocional, corporal, la parte de nuestras vísceras, corazones y todo, digamos en el ser humano, pero en el mundo era también eso, la integración de toda esa elaboración del mundo. No era que tuvo el deseo y creó, tuvo 7 días. ¿Por qué 7 días? Porque se precisaban, todo es simbólico también lo de los 7, se precisaba toda una formación, un proceso para que esa creación diera al final un mundo, se convirtiera en un mundo que sería el mundo de la Siyá, que es el mundo de las cosas donde las hacemos. Entonces ahí es que la Jochma y la Binah tenían que bajar abajo con otros pilares. Hay otras dimensiones, pero lo más lindo es que después, inmediatamente de ellos, para unirse con esos otros pilares, que era toda la parte de formación que venían, que nosotros vamos a decir de lo que forma es lo emocional, entonces es todo el proceso, la elaboración de estos contenidos. Resulta que lo que une esos dos mundos, lo que está más cerca del creador y todo lo demás, la emoción, es el dat. Es esa cosa que tuvo que surgir para que tuviera el mundo sin fundamentos, que es el conocimiento. Es el dat, es lo que une lo divino, el paso de lo divino a, digamos, a lo simbólico y el razonamiento que toma todo eso y puede hacer algo con eso.
y por eso es conocimiento. Y eso vino así como una... es algo que de verdad, yo creía cuando empecé a leer Kabbalah, te empiezan mucho a hablar de eso, del sentido de la vida y de por qué te sacás, y a veces me iban esas preguntas que yo me hice y como que no. Cuando empezaron las partes más, hay un programa y es así, yo de pronto vi que es muy matemático todo y muy tecnológico, y como que en mí me resultó más fácil de captar, y entonces digo, puede ser que todo sea programado así. Teóricamente dicen que si cada cosa que hacemos y cada proyecto ocurre en esos pasos, sí se cumple. Porque al final todo ese árbol termina en lo que se llama Malhut. Malhut es reino. ¿Qué es este reino? Que es el reino donde hacemos cosas. Y que diría que es el reino. Y bueno, y lo más lindo que ahora se puede aplicar este mismo mapa, es una especie de mapa, en la vida de uno mismo y en nuestra psicología, personalidad, y de verdad es interesante. Un día les voy a traer un ejercicio sobre ello, que averigüemos cada uno de nosotros qué dimensiones las tenemos más desarrolladas en forma natural, o con qué dimensiones nos reconocemos más, y cuáles de repente nos ayudarían a fortalecer algo, la autoestima y todas esas cosas, porque resulta que todas tienen que ver con todo eso en definitiva. O sea, se aplica ese árbol a lo cosmológico, a la creación del mundo, y también a nuestro propio desarrollo, digamos. Entonces es un mapa que uno puede ir viendo, acá estoy así, acá estoy. Tengo una chica que hace sesiones conmigo, porque le interesó que yo estudio Kabbalah o que tengo conocimientos de Kabbalah. Yo digo que estudio en la parte intelectual, no me atrevo a decir que practico Kabbalah. Y ella estudia también. Y entonces le interesó por eso, y entonces me atreví a empezar a pensar si el árbol de la vida de acuerdo a ella, aunque ahí también podemos caer, porque de pronto la sesión empieza a buscar cosas en vez de fluir. Pero tengo mis herramientas que me devuelven al estar. Y de pronto me di cuenta que ella como que está todo siempre del lado izquierdo, es lo más sobresaliente en ella, toda la parte de simbolismo, misericordia, dar. Tenemos de un lado del árbol el dar, y del otro el recibir o ponernos límites a esas cosas. Y bueno, y ella como que mucho se refleja a ese lado. Y cuando le pregunté, no hablando del árbol de la vida, pero le pregunté preguntas así, y le cayeron fichas, entonces sirvió como herramienta para que ella descubriera cosas donde tiene que trabajar más, o donde tiene que hacer un poco más de voluntad. O sea, porque cuando hacemos cambios, los hacemos cambios así instintivamente cuando algo se nos pasa por medio de la emoción y podemos cambiar y nos damos cuenta después que actuamos distinto, o cuando decimos, ok, tengo que hacer un esfuerzo por tal cosa, y hacemos en forma consciente, y en base al volver a hacerlo, entonces vamos adiestrándonos y vamos haciendo los cambios. O sea, hay dos formas de hacer cambios. Bueno, y nos fuimos un poco del tema, pero muerte. Volvamos a nuestra muerte. Yo creo que lo que me gustaría, para juntar un poco, porque ya se está haciendo tarde, y para unirlo con la meditación que quería hacerles hoy, es, si ya hablamos 2 o 3 veces de ese famoso vacío existencial, esa necesidad ese vacío que tenemos y que buscamos llenar. ¿Por qué buscamos llenar? Porque no nos gusta sentirlo. Muchos aprendemos y nos damos cuenta que al final, ok, si lo siento, ¿para qué está? Y nos inmiscuimos, no, nos zambullimos a averiguar en ese vacío. Tenemos ahí también cada uno de nosotros nuestros mecanismos de defensa, o para escaparnos o para hacerlo intelectualizado y no realmente zambullirnos, porque es difícil, es algo que el ser humano quiere estar bien. Queremos estar cómodos, despreocupados, y entonces cuando tenemos que hacer ciertos esfuerzos emocionales o físicos, nos cuesta. Y
Y entonces, si puede ser que muchos vemos la muerte como un vacío, porque no sabemos qué es, qué vamos a encontrarnos, y le tenemos miedo a ese vacío. Entonces, hoy lo que quiero hacer un poco, creo que hay un chat. Sí, bueno, que Miriam dice que se tiene que ir a dormir, trabajar últimamente hasta horas muy tardes. Y entonces creo que este vacío podemos empezar a intentar, al menos por medio de la meditación, tener contacto con él y ver si es un vacío que tememos o es un vacío que nos permite, al contrario, expandirnos. Porque ¿qué es un vacío? Un espacio que no conocemos. Así que primero algunas reflexiones de cada una, si quieres, sobre la muerte o sobre el vacío existencial, y podemos hacer una meditación que vaya un poco ahí. Voy a tratar de dentro de lo que nosotros podemos entender como vacío, que tampoco es algo que sabemos, es una palabra que representa justamente un algo para llenar, porque si está vacío se supone que tiene que haber algo. Pero no vemos un vacío vacío, porque siempre ¿qué vemos vacío? Un vaso vacío o un agujero que tiene costados, tiene siempre alguna limitación. Estamos en el mundo finito. Y en la meditación quiero ver si podemos perdernos en un vacío que sea vacío. Así que vamos a ver hasta dónde llega nuestra mente o sensaciones. ¿Se nos escapó Dora? ¿Es Tila o se fue? Perdón, ¿se puede tomar como vacío existencial el hecho que en cierto momento, por ejemplo, a mí me está pasando con una parte de la religión, sobre todo con el Papa Francisco? Entonces, a mí tengo una negación absoluta y me llevo muy mal, le escribo muy mal todo lo que siento, porque en Twitter tiene una dirección que se le escribo. La presencia de él a mí me dejó un vacío existencial que realmente me mortifica, porque la idea no es esa. Estábamos tan contentos de tener un pastor argentino, uno quizás le puso demasiadas cosas, pero el desvío de él fue tan grande que yo me aparté así de golpe y tajantemente y no puedo salir de eso porque no hay un día que me dé a mí una luz de que estoy equivocada. Entonces eso sí me produce tristeza por ese sentimiento que tengo por alguien al que a veces le escribo duramente, cuestiono duramente y no hay respuestas de ahí porque obviamente. ¿Podría estar esto vinculado a que tú como persona le estás dando el lugar a él del representante de la divinidad, que en realidad ninguno de nosotros somos representantes de la divinidad, sino lo estás poniendo en vez de ser eso, en vez de ser alguien que como símbolo que puede manifestar algo de la divinidad, lo estás poniendo en el lugar de la divinidad, ¿puede ser? Es que en la religión católica el Papa es el representante de Dios en la tierra. Yo sé que es un hombre que, bueno, puede tener errores o opiniones que a uno no le puede gustar, pero no pasa por ahí lo mío. Hay hechos que nadie puede aceptar y permitir el silencio del otro lado de algo aberrante. Entonces eso a mí me separó de una manera violenta, porque yo no puedo entender que se pueda esconder o evadir la pedofilia y que la persona de la que esperas una respuesta contundente no la tenga. Entonces, yo no me separé de la iglesia y para mí Jesús siempre fue, y María, yo soy muy devota de María. Entonces,
al Papa lo saqué, pero después de haberlo festejado, un Papa argentino. Entonces, digamos, tengo un enojo, tengo un dolor profundo con eso, con él, de no manifestarse en el momento oportuno. Ahora ya es tarde, muy tarde. Perdieron mucha gente, creo que por él, el día que se vaya, creo que mucha gente se va a acercar de nuevo, porque las iglesias, ni bien asumió él, estaban hasta afuera llenas, porque era como una esperanza nueva. Y al poco tiempo, no pasó ni 2 años de su papado y empezó a verse otra cosa. La misma desilusión mía la tenían todos, pero mucha gente prefirió quizás, bueno, va a cambiar, lo va a decir, no es conveniente que lo diga. Y a mí me pareció que esos son puntos donde desde un lugar que te imparten moral o lo mejor, que se pueda tolerar de ninguna manera. Entonces... Ok, Gila, perdón, iba a decir Gila, qué bueno que viniste. Dora, tú mismo dices, la religión católica dice que el Papa es el representante de Dios. Ahora, no quiero ir en contra porque no estamos acá para hablar de ninguna religión ni de ninguna religión. Yo particularmente creo que las religiones son resultados de la sociedad, o sea, son cosas de hombres. Entonces, como cosas de hombres son humanos y los hombres somos, tendemos a hacer cosas bien o mal, nos manejamos por nuestros esquemas psíquicos, psicológicos, mentales, de lo que sea, y a veces también, a pesar de que, justamente lo que hablamos recién, de que estudiamos tanto y el Papa Francisco o cualquier Papa ha estudiado mucho, tendemos igual a interpretar las cosas según nuestros esquemas y la iglesia es una lucha de tensiones también. No tiene que ser solo lo que quiere decir, sino que tiene que ser la voz de un sistema. Es un poco como Claudia y su hospital. Tiene que estar representando todo un sistema mundial de lo que sea. Yo entiendo lo que tú dices y no conozco bien lo que habló, pero estas historias que tú decís de la pedofilia es algo que se conoce hace mucho tiempo y no solo él la conoce. Y bueno, como ser humano, yo creo que lo que te está pasando puede ser justamente una evolución personal, espiritual y todo en ti misma, sobre lo que significa la religión. Ya como que no precisas el intermediario entre Dios y tú, y más tú que tienes esa comunicación divina con... justo contabas lo que sentí. Yo creo que tu propio cuerpo puede ser, estoy diciendo una cosa pero hazte esa pregunta si puede ser que necesitas de un intermediario que diga lo que tú crees que está bien. Yo entiendo lo que tú dices, la influencia que él puede tener en el mundo, porque justamente personas que esperan de él entiendo el lugar en que está, la influencia que va a tener. Bueno, ¿por qué te molesta? Es una pregunta quizá que tiene que ver justamente con algo que dijiste al principio, las expectativas que tenías, y eso ahí es un poco de nuevo nacionalismo y ego, es argentino, o sea, es algo muy, muy terrenal humano, que querrías que estuviera representando no solo ya, digamos, lo que viene a representar en la iglesia, sino lo que tú pensás, lo que tú crees como argentina y lo que desearías que revelara o reflejara. La pregunta es eso. Ahora, lo otro que tendrías que preguntarte es, ¿qué es de verdad lo que te enoja y en qué sentido te enoja? Porque ahí está un poco también el perdón, la capacidad de compasión, de la humildad, un poco de aceptar que lo que no puedes cambiar porque no depende de ti, o sea, tú no puedes ponerle a él en su boca lo que tú quisieras que digas. Entonces, pensar un poco dónde puedo yo sí actuar o qué puedo hacer yo. Lo estás haciendo, estás mandando emails, me decís, y tratando pero un poco para, si te deja triste, ver qué es lo que te deja triste. Si es que quizá sentís que estás, déjame preguntarte antes,
si es que quizá puede ser eso, como que sentís que eso es flaquear en tus creencias, o que él no está en el lugar correcto y ver lo equivocado que pueden ser estos sistemas de representación. Porque recién hablamos de símbolo y representado. Él está en lugar de algo que nunca va a poder ser él, porque Dios no sabemos siquiera qué es, no tenemos cómo captarlo a no ser justamente por medio del alma. Y por otro lado, si Dios hizo todo, también esas cosas tan horribles son partes de esa creación de Dios, porque Dios creó a los hombres y creó también a Satanás. O sea, si Dios es todo, Satanás también es Dios. Entonces ahí, ahora no te oigo, tienes que... Lo que a mí me molesta, porque es un hecho que no le molesta solamente al católico, digamos, a todo el ciudadano, a todos los ciudadanos, con las manifestaciones de lo que nos hemos enterado, y está bien, es cierto, viene de hace muchos años, pero como todas las cosas, así como las democracias, hay democracias un poco mejores, depende de quién esté arriba. Pero en este caso acá, creo que hay hechos que no se pueden pasar por alto, y no es que me toque a mí. Es un hecho que la Iglesia castigó siempre, ¿no? Entonces, ni siquiera, yo sé que es un ser humano que le tocó un lugar de privilegio y elegido por Dios o lo que sea, o por otros pares como él, y puede haber habido algún error. Es decir, me molesta su silencio, no, digamos, simplemente porque haya ocurrido en los alrededores de él, sino porque el silencio es la aceptación, porque no me está dando a mí ese fervor, me está quitando mi fe en él, no en la religión, en él. Y eso me duele porque yo aposté mucho. Y no es que pongo la expectativa de que son santos, no, uno sabe, porque como decís vos, está el diablo y otro, bueno, las tentaciones. Pero eso es un hecho puntual muy grave y han ocurrido acá en Argentina, en la provincia de Córdoba, hechos gravísimos. Este grupo que estuvo acá estuvo en Alemania, así que viene desde hace mucho. Entonces no puede ser que pase como algo más. Porque entonces, ¿de qué sirve una confesión? ¿De qué sirve comulgar? Si alguien está pasando por algo por arriba de un principio tan importante. Entonces, eso a mí me tiene marginada de él, ¿no? Muy mal. ¿Te duele un poco? Creo que, si repito tus propias palabras, había apostado en él y perdí. Sí, o sea, es como que hacemos una apuesta y perdemos. O sea, sí, valores. Dora, es un tema tuyo. Si quieres lo hablamos después también por teléfono, no hoy, pero para mí ya es tarde, pero mañana. Pero estamos ocupando un poco el tiempo de todas pero sí, pregúntate eso, ¿cuál es el sentimiento y qué es lo que apostaste y qué puedes ver en él que podías de repente trasladarlo? ¿Te acuerdas aquello de la proyección? Ese silencio que tanto te molesta, si en ti hay alguna parte que a veces has silenciado, quizás en contra de tú mismo, de lo que piensas, o que estás silenciando sin darte cuenta y que quizá te está molestando, o el silencio lo dijiste de una forma tan, es eso, la influencia que crees que él puede tener si habla, y si eso podría cambiar, si le estás dando demasiado poder a él quizá, más allá de que sea el representante de. Y quizás tu evolución personal, justamente eso de empezar a bajar intermediarios y a llevarle el contacto directo con la divinidad. Que eso yo creo que es lo que vamos todos como humanidad. Antes de que nos durmamos, vamos a hacer una pequeña meditación. Y vamos a ver si puedo hacerla como
En realidad es inspirada en John Spencer, el médico que una vez les hablé. Pero me gustó perderme en ese vacío, así que vamos a intentar. Respiremos. Una respiración profunda. Y ahora vamos a relajar el cuerpo mientras seguimos respirando. Otra respiración profunda y exhalamos largo. Y ahora cuando empezamos a sentir el cuello, aflojamos el cuello, los hombros, los brazos, las piernas. Sentimos los pies en el piso, pero intentamos dar la sensación como que apenas se sostienen, que somos una pluma. Hacemos otra respiración profunda y exhalamos el aire como sacando todo nuestro peso corporal. Nos sentimos livianas. Y ahora intentamos imaginarnos el espacio que hay entre mis dos ojos, vuestros dos ojos. El espacio es entre los dos ojos. Intentamos verlo como un vacío. Así miramos con los ojos cerrados ese espacio. Captarlo. Ahora profundizar más en ese espacio, intentar ver el agujero interno, interior en el cerebro, imaginándonos que es todo un vacío, un agujero entre los dos ojos y tratar de ver qué dimensiones tiene. Calcular ese espacio, cuál es la medida. Estamos todavía en el mundo finito. Ahora empezamos a adentrarnos al lado de ese espacio que hay entre nuestros dos ojos y intentamos captar el espacio que hay entre un oído y el otro, o una oreja y la otra, pero desde adentro. Y nos imaginamos como un agujero negro y marcamos lo que creemos que es ese espacio. Volvemos hasta el agujero primero entre los ojos y intentamos ver el punto medio entre ese espacio entre los dos ojos. Y desde ese punto medio lo llevamos hasta la nuca y nos perdemos ahí con la intención y con la atención en ese espacio entre la frente y la nuca. Y ahora prestamos atención al espacio que circunda nuestra cabeza.
Vemos nuestra cabeza como perdida en algo, en un vacío. En ese vacío que hay alrededor de nuestra cabeza, queremos estar ahí, queremos sentir el espacio. Y ahora nos alejamos en nuestra conciencia, podemos alejarnos de nuestro cerebro, salir afuera y mirar desde lejos ese espacio que hay entre nuestra cabeza y el espacio en sí, un espacio que ya no tiene límites, un espacio inconmensurable. ¿Dónde está esa conciencia que mira? Elige un punto donde está ese ser que te mira a ti y mira esa cabeza en el espacio. Ahora ese ser, esa conciencia se aleja más y desde lejos ve ese espacio que rodea tu cerebro. ¿Cómo sientes tu cabeza en medio de ese espacio? Y ahora permite que ese ser, que es esa conciencia que se fue alejando, que dejó de ser parte de tu persona que está sentada, para ser el ojo que mira desde lejos. Vete en ese ser, a ese espacio, a ese infinito espacio que te conecta con la nada. Y estás allí en el medio de un vacío, que lo sientes pleno. Estás allí en contacto con todo lo que todavía no fue, con todo el potencial. ¿Quién está allí? Es solo un punto, ese punto del pensamiento que te permite captar esa sensación de estar flotando en la nada. Y así alejándonos en ese espacio inmenso. Cada vez más nos alejamos. Y ese ser no tiene necesidad ni de respirar, ni de ver, ni de comer. Simplemente estar ahí como presencia en lo absoluto. En el espacio vacío que conforma la nada y que sin embargo tenemos la sensación de un todo, de una plenitud, de una libertad. El ruido que oímos automáticamente nos devolvió al cuerpo, ¿verdad? Ok. Respiramos hondo.
Y empezamos a concentrarnos de nuevo solo en el espacio entre los dos ojos. Intentamos ver el hueco negro ese que hay entre los dos ojos. Y ahora hasta la nuca. Y ahora alrededor de la cabeza. Y veo mi cabeza en medio del espacio oscuro, azul, blanco. ¿Cómo lo ves? Ponle el color que quieras. Pero ese espacio vacío. Es un espacio vacío que te impregna de inmensidad y de potencialidad. Y te ayuda a desprenderte de lo que necesitamos a veces agarrarnos, de la dependencia. Respiramos fuerte y podemos venir a insertarnos de nuevo en nuestro cuerpo. Cuando te hayas devuelto del todo al cuerpo, puedes abrir los ojos y estirarte. Y retomar el control. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Dulces sueños. Me perdí el infinito. Gracias. Muy lindo. Bueno, gracias. Chao.